estudio bíblico llamado la adopción. Amén. Recuerde que este es el cuarto estudio, para que los antiguos los busque por YouTube. Y nuestra hermana Marcela acaba de subir el link, para que podamos entender. Hicimos la reconciliación, la redención, y este es el tercer estudio llamado la adopción. Amén. Todo van de la mano, porque es lo que se produce cuando el ser humano conoce al Señor. Amén. Así que vamos a dar comienzo a este tema, que de verdad ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amén. Amén. Siempre que yo, esta no es la primera vez que tengo la bendición de participar en una radio, y siempre nos tratan de que en la radio se escucha es lo más lindo, hermano. Pero hermano, yo pienso igual que mi hermano Juan, cuando un predicador está predicando, alguien está enseñando, alguien está compartiendo de la palabra del Señor, no hay nada, no hay un sonido más lindo que el sonido de la hoja, hermano. Amén. Que podamos nosotros poder compartir de la palabra del Señor, y que sea en base fundamental a la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que vamos a partir leyendo, como les decía, Gálatas capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Amén. Así que vamos, si nos demoramos un poquito en buscarlo, hermanos, porque estamos buscando los textos en el momento. Amén. Amén. Así que Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Amén. Amén. Mi hermano Juan, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor. Estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Hasta el 7. Hasta el 7 vamos a leer. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Pero vamos a definir bíblicamente en primera instancia qué es la adopción. La adopción es el acto soberano y gratuito, grave esto, es gratuito. Amén. Por el que sin mérito humano y en base a la redención en la cruz, Él da al creyente en Cristo la posición de hijo. Amén. Amén. Partamos entendiendo inmediatamente, hermano, que por lo que leyó el hermano Juan recién, yo era de los que creía cuando niño que todo el ser humano era hijo de Dios. Amén. Y muchos todavía lo creen así. Muchos lo creen así, pero no todo el ser humano es hijo de Dios. ¿Ya? Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque ya estaba establecido que Cristo viniera, Dios envió a su Hijo. ¿De qué forma? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabe lo que representa esto? De que Cristo fue humano, ¿ya? De que Cristo era hombre, ¿ya? Hay una frase que a mí me gusta, que no sabré decirles de quién es, pero enseña de que cuando Cristo estuvo en la tierra 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Sí, la he escuchado varias veces. Es que cuesta entender, hermano, cómo Dios era hombre y a la vez era Dios. Solamente una naturaleza divina podía experimentar eso. Pero hay muchísimos textos, hermano, muchísimos textos que demuestran que Cristo era Dios. Amén. Porque Él perdonaba pecados, porque Él tenía autoridad de parte de Dios, porque Él tenía una doctrina que nadie conocía en ese entonces y demostraba que Él era Dios. Pero también hay muchos textos que demostraban que Él era hombre, porque Él tuvo hambre. Dice la Biblia que Él lloró. Amén. Dice que Él se angustió, que Él sintió temor, que muchas cosas que provienen del ser humano. Él sufrió, hermano, padeció el dolor. Todo eso que solamente lo puede experimentar una persona, entre comillas, como se dice, de carne y hueso. Amén. Amén. Y nos dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Antiguamente regía la ley, hermano. Bueno, y para hasta el día de hoy todavía rige la ley. Que el hombre, si hace todas las cosas que están escritas en la ley, es salvo. Y el que no cumple, se va a condenación. Amén. Y todavía rige, hermano. Si hay muchos que están bajo la maldición de la ley, dice el libro de Gálatas. Pero a nosotros, hermano, el día que conocimos al Señor, Cristo
se hizo maldito para romper la maldición de la ley y darnos a nosotros, ¿qué cosa? La reconciliación con Dios, para que nosotros a través de Cristo ya no vayamos a condenación, sino que vayamos a bendición. Amén. Amén. Tiene que ser, y lo decía mi hermano hace unos minutos atrás, tenemos que siempre nosotros entender que todo es a través de la persona de Jesucristo. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, porque en su condición el hombre se va a una condenación. Amén. Amén. ¿Cierto, mi hermano? Amén. Mi hermano amado. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción por hijo. Si quiere usted saber más acerca de lo que es la redención, lo invito a que busque nuestro videíto que grabamos con, parece que fue con nuestro hermano Panchito, o con Tamara, no recuerdo bien con quién fue. Panchito. Con Panchito, ya, bien, gracias hermana, ahí nos está soplando la hermana. Ya, Mi hermana se lo sabe todo. Sí, así que, así que para que busque, pero la redención en palabras simples es cuando alguien paga el precio por otro. ¿Y cuál es el precio del pecado, mi hermano? Muerte, pues, hermano. Muerte. Y La Cristo, paga del pecado es muerte. ¿y Cristo pagó con qué? Con su muerte. Con su muerte. Y no cualquier muerte, Muerte de cruz. muerte de cruz. Pero Él al tercer día resucitó Gloria a Dios. para darnos vida y vida Y vida en abundancia. Gloria al Amén. Señor. Amén. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar lo que significa Abba. ¿Ya? Está un poquito más adelante ahí más adelante en el punto 9 más o menos vamos a explicar lo que significa la hermano, palabra. ¿cómo se llama? Bien. Esta frase, Abba Padre, es bien significativa, es bien Sí. hermosa, hermano. Y sabe que yo personalmente era de los que lo entendía mal, porque yo creía que se traducía como papito, Ujú. como un diminutivo. No, pues es papá. Es papá y es súper profundo, ya, pero Sí. no lo adelantemos, ya. No nos Bueno. adelantemos porque es algo súper profundo, amén. Entonces cuando nosotros conocemos al Señor, Cristo nos perdona nuestros pecados, Amén. nos hace nacer de nuevo, nos reconcilia con Dios, nos permite tener acceso a Dios, paga el precio de nuestro pecado, nos presenta delante de Dios sin pecado, porque la justicia de Dios, de Jesucristo, se traspasa para nosotros. Amén. Amén. Y nos adopta como sus hijos. Amén. Gloria a Dios. O sea, somos hijos de Dios, pero siempre recuerde, por adopción. Y va a ver más adelante por qué le hago énfasis en esto. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, hay casos de adopción. O sea, era una palabra que era conocida en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Amén. Hubieron adopciones en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de alguno? Moisés fue adoptado. Moisés fue adoptado. José, cuando adoptó a uno de sus hermanos, a dos hermanos cuando murió su padre. Amén. Esther fue La reina adoptada Esther, la reina Esther. por su tío, Mardoqueo. Amén. El linda esa historia de Mardoqueo, le invito a que usted No la era, busque. no era reina Ivo. No era reina, No. sí. Más adelante fue reina. Le invito a leer el libro de Esther, hermano, porque hay una historia muy linda acerca de Mardoqueo. Y demuestra que cuando Dios quiere bendecir a alguien, Amén. Dios lo bendice. Amén. Así es. Vamos a Efesios capítulo 1. Amén. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, aquí lo tengo, hermano. ¿Lo tiene? Yo todavía no, así que Amén. léalo nomás, mi hermano. Vamos a leer del 3 al 7, amén. Exactamente. Amén, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Disculpe, hermano. Dígame. Debemos entender una cosa. Que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero siempre hace un énfasis que es por a través medio de Jesucristo. Si Jesucristo no está de por medio, Dios no nos puede adoptar como hijo. Amén. Amén. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según la riqueza de su gracia. Usted sabe lo que es la riqueza de su gracia, el hermano lo dijo hace unos minutos atrás. ¿Qué es lo que es la gracia? Un regalo de Dios. Un regalo y el apellido. Inmerecido. Exactamente, sí. Un regalo Eso es lo que a mí inmerecido. me gusta. Y usted sabe que, bueno, lo vamos a ver cuando más adelante estudiemos la gracia. La gracia es un regalo de Dios que el ser humano no se merece. Y si yo no me lo merezco es porque yo no tengo como ser humano ningún mérito para eso. Entonces, la gracia de Dios es algo gratis, hermano. ¿Ya? Amén. Hay muchos lugares donde para conseguir el favor de Dios la gente tiene que pagar, tiene que ofrendar, tiene que hacer hartas cosas, hermano. Pero la Biblia nos enseña de que todo es gratuito, hermano. Es gratuito de parte del Señor. Amén. Querido hermano, si usted ha ido a algún lugar y le han cobrado por tener el favor de Dios, le aviso al tiro, le estafaron. ¿Ya? Salga arrancando de ahí, hermano. Salga arrancando y vengas acá a Zapadores 321, ¿ven? restauración y conquista de Acá Cristo. puede bendecir y alabar el nombre del Señor. Sana doctrina. Y no se le va a cobrar ni un peso, hermano. Gloria al Señor. Amén. Así que, hermano, el regalo de parte del Señor, la adopción que Dios me hace, es gratuita. ¿Por qué? Porque es por gracia. Amén. Por medio de Jesucristo, dice la palabra, hermano, también. Exactamente. Hermano, si nosotros empezamos a entender esto y empezamos a comprender la plenitud del Evangelio, nos damos cuenta, hermano, de que no había ninguna esperanza en nosotros. Ninguna, hermano. Porque ves que vamos analizando, hermano, y vamos estudiando, y en los temas anteriores también usted lo puede ver, a medida de que vamos avanzando, siempre la palabra nos está condenando, hermano. Sí, Que estaba muerto en nuestro delito y pecado, porque estábamos alejados de Dios, que estábamos camino a condenación, y que la única esperanza y la única solución es Jesucristo. Estamos destituidos de la gloria del Señor. Una vez yo escuché a alguien que dijo, hermano, no sé, lo mencioné el sábado pasado, ¿no considera usted que es un poco soberbio decir que la única religión que salva el cristianismo? Y no, pues, hermano. Aunque suene soberbio, nosotros siempre tenemos que afirmar los cristianos que existe un solo camino. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie, por hermano. Nadie va al Padre si no es por intermedio de Cristo. De Cristo. Es que es la palabra, hermano, es la palabra verdadera del Señor que nos dejó a nosotros, por la cual de esta palabra tenemos que aferrarnos nosotros día a día. Y aquí está la verdad, hermano. Amén. En ninguna otra Biblia, digamos, hay montones de Biblias. Algunas sí son de traducción y eso, pero ahí usted igual entiende mejor los textos, hermano. Pero la verdad es la Biblia, hermano. No hay otra. Amén. Y usted sabe que la adopción tiene un plan en el tiempo que estaba diseñado por Dios para el pasado, para el presente y para el futuro. Amén. Mire, vamos a leer Romanos 8:29 usted. Y yo voy a buscar Juan 1:12. Romanos 8:29. Amén. 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 Vamos a la lectura. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Qué maravilloso, hermano. O sea, el plan de Dios de adopción. Dios puso su mirada en usted y en mí hace muchísimo tiempo. Dios ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre, de antes de la fundación del mundo, Dios ya Amén. nos conocía. Y en su plan estaba de que Cristo fuera el hermano de muchos hermanos, el primogénito, El primogénito de muchos. el más grande de El todos, más grande, el mayor. el mayor. El hermano mayor. Así que, Miren lo que dice aquí, hermano, dice: fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermano. Qué tremendo. quizás hemos mencionado muchísimo, hermano, pero tenemos nosotros un estudio también donde hablamos de la salvación en tres partes. Hablamos primero de nacer de nuevo, luego hablamos de la santificación, porque cuando alguien conoce al Señor de verdad, hermano, lo empieza a cambiar. Amén. Empieza el Espíritu Santo a producir un proceso de cambio que nosotros le llamamos santificación. Así es. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día, cuando Cristo venga y seamos glorificados con Él, lleguemos a la plenitud. Nunca vamos a ser perfectos en este cuerpo, pero llegará el día donde este camino que Dios nos hace vivir en santidad nos Anhelamos. lleve
ante Anhelamos ese día, su hermano. presencia, hermano. Qué maravilloso, hermano. Mira, y dice que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este texto, hermano, yo no estaba considerado leerlo, pero mire, este es un texto, hermano, que yo lo escuché, lo leí cuando recién estaba empezando la pandemia. Y lo hice mío en todos los momentos difíciles. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿cierto? Amén. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Esperamos la glorificación de parte del Señor. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. Qué maravilloso, hermano. Si Dios está conmigo, nada me puede pasar. Amén. Y hermano, y si me llega el virus y me muero, me voy a la presencia del Señor. Gloria a Dios, así es. Si no, el propósito de Dios es eterno. Entonces, Dios en el pasado ya estaba pensando en la adopción, ¿cierto? También es un plan diseñado para el presente. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos da esa potestad? Cristo Jesús. Amén. De ser hecho hijo de Dios. Y también tiene un plan futuro que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amén. Amén. Amados, ahora soy hijo de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Amén, hermano, de verdad, el cristiano tiene que anhelar ese día en el que podamos ver al Señor, en el que podamos disfrutar de su presencia. Amén. De que podamos disfrutar del día glorioso en que cuando le veremos cara a cara. Amén. Este proceso que estaba desde que Dios lo predestinó, lo hace presente y se completará cuando seamos glorificados con Él, hermano. ¿Comienza cuándo? El pasaje de Juan lo decía, que cuando lo recibimos, pero mire, vamos a Juan capítulo 3, versículo 3, ¿cierto? Se recuerde que este es cuando Nicodemo va a visitar a Jesús de noche, ¿cierto? Amén. Versículo 3, por favor, mi hermano. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Es 7 igual? No, solamente hasta ahí. Pero lea el 7, hermano, porque va de la mano. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Ahí terminamos, hermano. O sea, hermano, cuando Nicodemo, este es uno de los textos importantísimos de entender de que el hombre necesita nacer de nuevo. Usted sabe, mi hermano querido, que la palabra del Señor nos enseña de que nadie viene al Padre si el Padre no le trajese primero. O sea, cuando usted conoció al Señor o yo conocí al Señor, fue que Cristo tuvo misericordia de usted. Amén. Y tuvo misericordia de mí. Y Él salió al encuentro de nuestra vida. Amén. Y no es porque uno quiera, uno anhele conocer a Dios. No, porque nuestra condición de pecado nos lleva siempre más, nos lleva más lejos de Dios, nuestra condición de pecador. Amén. ¿Y usted sabe de qué forma llama Dios al hombre? El hombre, porque cuando el hombre, Dios lo llama, es convencido de pecado. Se arrepiente su corazón, lo confiesa como su Señor y Salvador, ¿cierto? Amén. Pero el hombre, para que pueda tomar esa posición de arrepentimiento, de que Dios me tocó, tiene que ser a través de algo. El hombre no se arrepiente de la nada. ¿Ah? El Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo nos toca y el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cierto?
Y el Espíritu, ¿cuál es el medio, gracias hermana, cuál es el medio que ocupa el Espíritu Santo para tocar los corazones? La palabra. ¿Y cómo un inconverso, la persona que no conoce al Señor, puede escuchar la palabra? Por la predicación, del Evangelio. Entonces, hermano, nosotros no comprendemos cuando compartimos el Evangelio lo importante que es. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos hablando de la palabra de Dios a alguien, y ese alguien va a ser contristado por la palabra del Señor, y esa persona se va a arrepentir y va a venir a los pies de Cristo y se va a producir el milagro de nacer de nuevo. Porque es un milagro, hermano, que una persona ya siendo vieja pueda nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía, él pensaba que tenía que entrar de nuevo al vientre de su madre, pero no es necesario nacer de nuevo. ¿A qué edad conoció usted al Señor, mi hermano? Yo, hermano, conocí al Señor, bueno, lo escuché del Señor porque no lo conocí. Escuché del Señor muy joven, como a los 16, 17 años. ¿Y lo vino a conocer? Lo vine a conocer ahora hace como 3 años, hermano. Dice hace como 3 años, no quiere decir la edad que tiene. ¿Ah? No me complica, hermano. Pero lo conocí hace 3 años, hermano, pero lo conocí. Como dice la palabra de José, ¿cierto? De oídos te había oído, más ahora mis ojos te ven, hermano. Amén. Gracias a Dios tuvo misericordia de mí, hermano, cuando yo iba camino, pero derechito al infierno, hermano. ¿Usted ha pensado, hermano, qué hubiese pasado si el Señor hubiese llegado más tarde? ¿Qué hubiese pasado con su vida? No, quizás hubiese llegado un año después. Yo comento con mi señora, con mi esposa, comentamos estos temas y yo le digo, viste todo lo que viene ahora, o sea, todo lo que estamos viviendo como país, como el mundo entero. Imagínate, yo hubiera estado en el mundo todavía, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera pasado conmigo? Quizás hubiera estado muerto, hermano. Amén. O en otro lado, no sé, hermano, sí. Bueno, para los que no lo conocen, mi hermano Juan, Dios lo sacó de la droga, lo sacó del alcohol. Dios, para los que lo conocieron o lo vieron llegar a la iglesia, yo no lo conocía, lo vi llegar a la iglesia y es un milagro del Señor. Amén, hermano. Así que damos gracias al Señor por su vida, hermano. Porque de verdad, hermano, nuestros ojos pudieron ver el milagro que ha hecho Dios en él y en su familia, hermano. Y como Dios lo ha tratado con él, con su vida, y como Dios ha hecho un cambio muy lindo en su vida. ¿Sabes que yo tengo la bendición de haber sido uno de los fundadores de la iglesia? Amén. ¿Ya? Y lo he visto llegar a la mayoría. Y de verdad me hubiese gustado tener una cámara fotográfica, hermano, y sacar una foto el día que llegan y después sacar una foto el día de hoy y mostrársela. Claro. De verdad sería impresionante, hermano. El cambio, hermano, que hace el Señor por uno, hermano. Si uno de repente buscaba por otras personas que lo podían ayudar, pero no, nada se podía, hermano, no se podía hacer nada. El Señor no es el que cambia los corazones, hermano. Yo tenía un corazón de piedra antes, hermano, un corazón de piedra. Y el Señor me puso un corazón de carne. Me transformó completamente, hermano, ni yo la creo, hermano, imagínese. Ahora puro que llora el hermano, ¿cierto? Presencia del Señor, buscando la presencia del Señor todos los días, hermano. Amén. Muy lindo. Muy de hermoso. verdad es maravilloso ver casos. Si nosotros empezamos a hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de verdad estaríamos hasta mañana comentándole, pero de verdad es maravilloso ese día, hermano, cuando uno conoce al Señor y en base a lo que estaba hablando, Amén. Dios nos recibe, Con amor, nos hermano. abraza, sin importar nuestra condición, sin importarle como nosotros no habíamos vivido, nos perdona, nos acaricia y realmente experimentamos el amor, experimentamos la misericordia de Dios, experimentamos muchas cosas, hermano, que de verdad en el corazón del hombre hay un vacío muy grande que solamente lo puede llenar Cristo. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él no hace excepción de personas. Amén. No hace excepción de personas. No mira tu condición. Al amigo que puede estar escuchando la radio en estos momentos, ¿cierto? Viendo el programa a través de las redes sociales. Que tenga confianza, que crea en este Dios maravilloso, que Él lo puede sacar de la droga, lo puede sacar del alcoholismo, lo puede restaurar, levantarlo para que le trabaje a Él, hermano. Ha hecho muchos milagros, Señor, en cada vida, en cada vida que está aquí presente, hermano.
En mi vida el Señor es un milagro muy, muy hermoso. Así que yo le insto para que se acerque al Señor, conozca a este Señor maravilloso, para que pueda cambiar su vida, hermano. Y sobre Amén. todas las cosas, hermano, sobre todas las cosas, que nos da la salvación. Eso es lo más importante, De hermano, que la si salvación. el día de hoy partimos de esta tierra, hermano, nadie está libre, nos puede dar el virus, podemos salir afuera, nos atropellan, Así puede es, que hermano. salgamos un día, estemos 5 minutos más, me dé un infarto, nadie conoce el día ni la hora cuando nos toque partir de esta tierra, pero que sí podamos tener la esperanza, No, y la seguridad, hermano, la esperanza y la seguridad que nos vamos con Él, de que un día estaremos allá en el en la cielo. presencia del Señor. Amén. Amén. Los veremos, los conoceremos en el cielo. Vamos a hacer un tema, hermano. Ay, los estudios, Vamos a hacer un estudio más adelante. Me comprometo, hermano, aquí compartiendo el evangelio para que me cobre la palabra, hermano. me parece que sí, Los que los siguen. Me parece que sí. Ya, pero vamos a reconocer. no adelantemos. Vamos a hacer un estudio acerca de dónde va la alma de la persona que muere. ¿Ya? Imagínense, hermano, encontrarse con su familiar allá arriba. Yo con mi madre recibió al Señor y se murió ya hace varios años atrás, entonces la Amén. esperanza que tengo, hermano. Amén. 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 Dice el libro de Tesalonicenses que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Como los que no tienen Para esperanza, nosotros sí amén. hay esperanza. Amén. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 26. Amén. Dice la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya, esto tenemos que entenderlo. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Si nosotros lo dejáramos hasta ahí el texto, se entendería de que toda la creación es hijo de Dios. Así es. Pero el complemento del texto nos da una claridad. Dice, por la fe en Cristo Jesús. Por Porque la fe. cuando nosotros, el Señor nos llama, como recién me explicaba, cuando el Señor nos llama, aparece en nuestros caminos, nos contriñe, nos llama al perdón, al arrepentimiento, de que nosotros busquemos el perdón de Dios, Dios nos entrega la fe para que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor. El don de la fe. El don de la fe es un regalo de parte del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer un texto que es bastante conocido y aquí nos vamos a detener un segundito, que es un texto bastante conocido, que usted se lo sabe de memoria, ¿no, mi hermano? Amén. Amén. Mire, lea el texto, porque lo vamos a entender. Este es el texto, yo creo que el texto número 1 predicado en la calle. En la evangelización Amén. en la calle. Y ojo, Amén. ojo, la gran mayoría que lo cita en la calle lo cita mal. ¿Ya? Dice, por favor, verso Juan ¿Leo? 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya muchos hermanos dicen, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y dice cree, no crea. Se da cuenta, Cree. se da a dar cuenta que hay muchos hermanos que dicen crea, ¿ya? Pero dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Mire, yo le voy a contar una experiencia, hermano, que me pasó. Cierto día fuimos de visita a cierta iglesia, ¿ya? Y había varias iglesias y le dan la oportunidad a un hombre de que salude, Como dar la gracia. a dar la gracia, algo parecido. Y este hombre empieza a decir, hermano, ¿usted sabía que de un perro nace un perrito? ¿De un porro? De un perro nace un Ah, perrito. de un perro. De un gato que nace un gatito. De un león que nace un leoncito. Leoncito. ¿Y qué nace de Dios? Y todos los hermanos dijeron, un diosito. Ah, entonces nosotros somos dioses. Y si somos dioses tenemos la facultad de ir, y se fue para allá hablando varias cositas que no tenían ni pie ni cabeza. ¿Ya? A mí me llamó la atención lo que enseñó este caballero y yo empecé a averiguar y hay un predicador bastante famoso que enseña esta doctrina de que ¿Que somos dioses? somos dioses. ¿Ya? Él lo enseña de que somos Jehová Junior. Jehová Junior. ¿Ya? Y es peligroso, hermano. Porque si yo soy Dios, ¿qué necesidad tengo de Dios? Imagínese, hermano. Pero si usted es un ser humano pecador, ¿qué necesita? Todo. Necesitamos a Dios, pues, hermano. Y este tipo de enseñanza, hermano, y nosotros, ¿por qué tenemos que ser muy cuidadosos? Ataca y atenta en contra de algo principal que tiene el ser humano. Amén. Que tiene el ser humano que conoce al Señor, que nos ha dado el Señor. Que es para nosotros buscar leer por intermedio de qué usted busca al Señor, mi hermano. ¿Cómo?
¿A través de qué usted busca al Señor? A través de la oración. Es fundamental, la oración, ¿cierto? Pero si usted es Dios y tiene poder y tiene autoridad de parte de Dios, ¿va a necesitar orar? No, hermano. Entonces, hermano, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores, ¿qué nos llevan a orar, por hermano? Si es bueno que el hombre tenga estas sensaciones, ¿por qué? Porque nos llevan a orar y nos lleva a buscar de parte del Señor. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice no, que somos dioses? No, está completamente ¿Ya? errado. Y el texto que acabamos de leer de Juan 3:16 tiene algo fundamental que nos enseña. Hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave, hermano? Unigénito. Unigénito. ¿Qué significa unigénito? ¿Por qué dice que Dios nos armó? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice primogénito. En otra cita dice que él era el primogénito de muchos hermanos. Pero ¿por qué aquí ocupa la palabra unigénito? Unigénito porque único. Único. ¿Pero único de qué? Que lleva todo. Ya, le explico, mire. La palabra unigénito ¿Lleva todo de Dios o no? Lleva todo de Dios. O sea, podríamos decir que los genes que tenía Cristo era unigénito, o sea, era el único que tiene los genes de Dios. O sea, si hay alguien que se puede atribuir el nombre de Jehová Junior o de un Dios, es Jesucristo, porque es el único, o es el unigénito de Dios, es el único que representa la naturaleza de Dios en él. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿quién es el unigénito de Dios? Jesús. Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. Si usted, hermano, adopta un perrito en la casa, ese perrito cuando usted lo adopta se convierte en un ser humano. No, sigue siendo un perrito. ¿Por qué? Porque usted lo adoptó. Entonces cuando Dios nosotros nos adopta, primero seguimos siendo seres humanos carnales. Llegará el día donde lleguemos a la plenitud de la bendición del Señor, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los beneficios de la adopción. Pero por ningún motivo usted piense, hermano, de que nosotros somos pequeños dioses o somos Jehová Junior. Porque el único que tiene la naturaleza de Dios es Cristo Jesús. Amén. Amén. Recalcamos eso, hermano, de que somos hijos por adopción de parte de Dios y Él nos da vida y vida eterna. Amén. 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 ¿Tiene algo que decir en relación a esto, mi hermano? Amén, hermano. Qué maravilloso, hermano, esto. El unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Que todo el que en él cree, hermano, no se pierda, más tenga vida eterna. También es importante creer, pero aparte de creer, también es importante buscarlo, hermano. Conocerlo más, anhelar de su presencia, hermano, y buscar su rostro. ¿Cierto? Cuando el ser humano recibe, el ser humano habita el Espíritu Santo en uno, el Señor nos lleva a cambiar, nos lleva a buscarle, Amén. nos redarguye, nos confronta de pecado, de muchas cosas. Y sabe que, hermano, yo siempre he dicho esto, y una vez se me enojaron, pero no importa. Cuando yo siempre le digo al hermano, si usted puede pecar y le da lo mismo, puede no buscar del Señor y no sentir culpa, ni peso, ni nada, le da lo mismo, no siente ese deseo de buscar del Señor, no siente ese anhelo de buscar al Señor. Pregúntese primero si es salvo. Pregúntese primero si ha nacido de nuevo. ¿Ya? Porque yo le podría asegurar bíblicamente de que si usted peca y no pasa nada, hermano, no ha conocido al Señor. Amén. Amén, hermano. Uno siente, cuando algunas veces uno se equivoca, hermano, siente al tiro, pum, el Señor la amonesta al tiro. Si todos pecamos, pues, hermano. Amén, todos pecamos. Y nosotros que tenemos la bendición, número uno, no somos santos, hermano. Somos santificados en un proceso que empieza cuando conocemos al Señor y que terminará el día que Cristo venga por su iglesia. Amén. Amén. Y esto es fundamental entenderlo, hermano, de que el que me lleva, el que me santifica, es obra de parte del Señor. No luche para cambiar con su fuerza, mi hermano. No luche, no persevere, como dicen algunos, siga adelante. No, hermano. Entréguese a Cristo. Al Señor. Amén. Y Cristo lo hará perseverar. ¿Quiere cambiar?
no luche por dejar su pecado, sino que entréguese a Cristo, búsquele a Él y Él empezará a hacer su obra perfecta. Amén. En su corazón, amén. Delante nosotros leíamos y el hermano hablaba de una palabra que nos apareció en un texto por ahí, que fue en Gálatas 4:4, ¿cierto? Que hablaba acerca de, búsqueme Marcos 14:32 mientras, y yo voy a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 4, que fue el que leímos al principio, fue el texto principal del estudio, ¿cierto? Que decía, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿cierto? Yo le decía, le confesaba a mi hermano de que yo era de los que creía de que era Abba podía yo traducirlo como papito, como algo diminutivo, como algo cariñoso. Que quizás, hermano, si usted analiza, no está mal, pero es incompleta, es una definición incompleta. ¿Por qué? Porque la definición de la palabra Abba es padre, pero en una relación íntima, profunda. O sea, el hombre, cuando Cristo nos reconcilió con Dios, nos permitió tener una relación íntima con el Padre para que yo le pueda llamar Padre, una relación entre padre e hijo, amén, pero profunda, íntima. Yo he conocido padre e hijo que ni se saludan ni se miran, no. Aquí, hermano, una relación profunda entre padre e hijo. Y es la misma relación que experimentó Cristo, Marcos 14:32, ¿cierto? Amén. Dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Por qué estaba triste, hermano? Porque sabía lo que venía, hermano. No fue que él pagó el precio de tu pecado, no, él fue, no, hermano. Dice la Biblia que el castigo de Dios, la ira de Dios, hermano, que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre él, hermano. Jesucristo recibió el castigo de parte de Dios, a tal punto donde él dijo en la cruz, ¿por qué más, Padre, por qué más desamparado? Porque el Padre tuvo que en un momento darle vuelta a la espalda. ¿Para qué? Para que Él sufriera y padeciera y el castigo del pecado de toda la humanidad fuera sobre Él. Terrible, hermano. Pero es algo maravilloso, hermano. Para atrás en el Antiguo Testamento, y por eso hay una frase, hermano, que en el Antiguo Testamento, en el medio del Antiguo Testamento no aparece. A Cristo se le llama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Antiguamente se cubría el pecado. Desde Jesucristo adelante, Cristo quita el pecado del mundo. Por los sacrificios de los animales. Ahí solamente se cubría el pecado. Pero cuando Cristo pagó el precio con el sacrificio de Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted nunca va a escuchar la palabra quita el pecado en el Antiguo Testamento. No que desmancha el pecado, sino que lo quita. No, hermano, es algo ahora profundo. Ya no era algo donde usted tenía que tocar la cabeza de un animal y transferirle simbólicamente los pecados al animal. Ahora no. Cristo pagó, hermano, si el precio que pagó Cristo en la cruz es tan profundo, es tan maravilloso, hermano. También tenemos un estudio de eso, hermano, búsquelo. Sí. Se llama La Cruz, ya que personalmente y humildemente le digo que es de los temas más lindos que hemos podido grabar, hermano, porque de verdad toca profundamente nuestro corazón saber lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. A mi hermano también este tema me toca harto, si nosotros dimensionáramos realmente, hermano, todo lo que padeció Cristo y lo que tuvo que pasar por nosotros, hermano. Téngalo por seguro que aquí la iglesia estaría llena, hermano. Y sabe que, hermano, yo creo que nuestra mente limitada no alcanza a comprender la plenitud de lo que hizo Cristo en la cruz. Me parece. Y nosotros en un estudio de una hora tampoco podemos llegar a la profundidad de eso, porque es tan profundo, es tan grande, es tan maravilloso lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, hermano, que quizás a veces las palabras de nuestro lenguaje pueden quedar chicas, hermano, para lo que realmente hizo Cristo en la cruz por nosotros. Amén.
Seguimos, hermano. Amén. ¿En cuál versículo va? En el 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, en palabras simples, le pedía a Dios fortaleza para que se hiciera la voluntad de Dios, no la voluntad de él, pues hermano. Si yo creo, yo me pongo, trato de ponerme en los zapatos de él y salir corriendo, hermano, de todo lo que tenía que vivir, hermano. El ser humano no aguanta eso, hermano. Y decía, el 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, como dice en otra cita, que se haga tu voluntad y sobre, no la mía. Sobre la mía. Amén. ¿Cierto? O sea, Abba Padre. Esa es la relación que existía entre Jesucristo y Dios. Que él le pudiera decir: Abba Padre. Papá, Padre. Imagínense que Todas ese las privilegio que tenía Cristo en ese momento nos fue dado a nosotros, para que nosotros, cuando estemos en aflicción, estemos en dificultad, cuando nos sintamos solos, cuando sintamos angustia, cuando nos deprimamos, cuando sintamos miedo, hermano, el cristiano está libre de sentir esas cosas. Que a veces sentimos pena, sentimos miedo, sentimos temores, sentimos ganas de llorar, sentimos un sinnúmero de cosas. Que cuando estemos viviendo esos tiempos difíciles, nosotros podamos, donde estemos, hermano, donde estemos, podamos decirle: Abba Padre, Abba, Padre. Abba Padre. Tener una conversación, una relación con el hermano. ¿Y esto es a través de quién? De lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Yo le puedo decir Abba simplemente porque Cristo dio su vida en una cruz. Amén. Maravilloso. Amén. Maravilloso, amén. Y como hijo suyo nos escucha, pues, hermano, nos escucha. Está siempre atento al clamor de nosotros, el Señor, en todo momento. Amén. Qué maravilloso. Ahora la pregunta importante de esto, hermano: ¿cómo sé yo que nací de nuevo? O lo llamo al texto, al tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo sé yo de que Dios me adoptó? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya. Hay un texto bíblico, me disculpe mi hermano, Sí, hermano. Hay un texto bíblico que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu Santo. Amén. Y usted sabe por qué Dios hace una relación porque esta es palabra del Señor. ¿Por qué Dios hace una relación entre el embriagarse con vino y la llenura del Espíritu Santo? Porque cuando una persona se embriaga, ¿usted ha visto que las personas cambian? El que es callado se pone bueno para conversar, el que es bueno para conversar se pone callado, el que es pacífico le dan ganas de agarrarse a combo. ¿Ha visto? ¿Conoce gente así o no? Sí, hermano. Toda la gente cambia. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra bajo ¿qué? La influencia del alcohol. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros andemos en el día a día bajo la influencia del Espíritu Santo. Es por eso que el que trataba mal a su esposa la empieza a tratar bien. Es por eso, como dice la palabra del Señor, el que robaba deja de robar y se pone a trabajar. Es por eso que los matrimonios son restaurados. Es por eso que llegan hermanos como nuestro hermano Juan, como hace años atrás. Yo me acuerdo haberlo visto. Sé que nos pasa inadvertido cuando llega mi hermano grande, y verlo y ver cómo Dios hizo una obra en su corazón. Yo dije, y verlo ahora, hermano, es maravilloso. Es maravilloso. Yo me acuerdo el día domingo que llegó, que yo me siento atrás, lo vi llegar, se paró en la puerta primero. Sí, vine con mi hija Florencia. Como que entre quería y no quería, ¿sí o no? Amén. Y ahora usted lo ve, un hombre cambiado. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, los que son adoptados de parte de Dios. Dios lo empieza a cambiar. Amén. ¿Cómo decía las palabras textuales? A moldear. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Amén. de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no te va a guiar a hacer cosas malas, te va a llevar a hacer cosas buenas. Amén. Hermano. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ya, el espíritu de esclavitud habla, hermano, cuando éramos esclavos del pecado, cuando no nos mandábamos solos, sino que nos mandaba la carne, nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos. Sí, ese deseo carnal que tenemos todos, ¿cómo se llama? Hermana Marcela, que usted estaba casi todo mi estudio. ¿Cómo se llama ese deseo carnal que tiene todo ser humano? Empieza con Concupiscencia. Concupiscencia, ¿cierto? Es el deseo que todos tenemos. Y nosotros éramos guiados y nos mandaba la concupiscencia, hermano. Nuestros deseos carnales, la avaricia, el egoísmo, La idolatría, hermano. La idolatría, todo eso éramos guiados y guiados por nuestros deseos carnales. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Que somos guiados por el Espíritu Santo, Aleluya. por el cual Él nos dio el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. O sea, hermano, es el Padre que con la relación que Él nos tiene con nosotros el día de hoy, es que nuestra vida es cambiada. Yo tenía un amigo que yo siempre lo invitaba a la iglesia y él me decía, no, es que yo fumo. Yo le digo, ya, ¿y qué tiene? No, es que yo algún día te acompañé a la iglesia cuando deje de fumar. Yo le decía, no, si tú fumas, ven, lo apagáis de afuera y ven igual a la iglesia, le dije yo. Pero ven, si acá todos los que llegamos a la iglesia se llena de avaros, de mentirosos, de ladrones, de sinvergüenza. Y vienen Todos a los pies de pecadores, Cristo. hermano. ¿Ah? Todos pecadores. Todos pecadores, pues, hermano. Si la iglesia perfecta no existe, hermano, somos Amén. todos con falla. Pero si tenemos un común denominador, es que Cristo pagó el precio de mi pecado. Amén. Y pagó el precio de su pecado, y pagó el precio del pecado de mi hermana que está allá. Así es, Señor. Y mire, dice, y el Espíritu, que dice el versículo El 16, Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. amén. Amén. Qué maravilloso, hermano. O sea, Aleluya. Él nos guía. Esa es una señal de que hemos sido adoptados. Otra señal, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tiene ya? Vamos a buscar. Ya, yo lo tengo. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros pecamos, hermano? Porque mientras tanto estamos en un cuerpo, hermano, que tiene dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y la naturaleza carnal es la que nos hace pecar, pero llegará el día, hermano, como dice la palabra del Señor, que seremos transformados y tendremos la naturaleza completa como la misma que tuvo Cristo, dice, cuando resucitó. Dice el libro de Filipenses. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. O sea, lo mató por envidia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, Amén. en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire qué fuerte la palabra del Señor. Amén. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Es una clara demostración, hermano. Amén. Una clara demostración de que la hora de cambio, de santificación, la hace el Señor cuando habita en nuestro corazón. Amén. Hermano, yo le motivo y le aliento a que cambiemos, y todos necesitamos cambiar, pero no lo haga con sus fuerzas, porque ese cambio va a ser temporal. Hágalo buscando y sirviendo al Señor, porque Él va a hacer el cambio. O sea, ¿cómo yo demuestro de que Dios me adoptó?
Porque dice todo aquel que es nacido de Dios, o sea, está hablando de sus hijos. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Los que no practican el pecado, o sea, los que tienen una vida cambiada. Amén. Claro que igual vamos a pecar, pero recuerde siempre que Cristo murió por mis pecados pasados, por los presentes y por los futuros. La obra salvatoria está completa, hermano. Esto no es una licencia para pecar. No significa que yo puedo vivir como quiera, sino que es una demostración de que si yo soy hijo de Dios, es que Dios está cambiando mi vida. Amén. Y caminar O sea, conforme a la voluntad del Señor. exactamente. O sea, si yo soy adoptado por Dios, empiezo a tener la guianza del Espíritu Santo y mi vida comienza Ser transformada. a transformada. Amén. Amén. Pero no ese cambio, hermano, que muchos creen que es ponerse una corbatita y la Biblia debajo del brazo. No. Para la Eso foto. para la foto, ¿cierto? Para la foto. Para lo de afuera nomás. Sino que el cambio comienza al interior El Señor nos puede ayudar, hermano. y comienza a verse en nuestros hogares. Y mire lo que Amén. dice aquí, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, Entonces el que no ama a su hermano y no hace justicia, ¿de quién es? Si no es de Dios, del maligno. del diablo, pues, hermano. A la palabra lo dice, hermano. O sea, es tremendo, hermano. Es tremendo, es difícil. Por eso, hermano, se da cuenta que todo lo que nos pide el Señor, nada podría hacerlo el hombre con su propia fuerza, de que necesita a Cristo Amén. Jesús para poder sobrellevar todo eso. Amén. Amén. Y vamos al último punto, hermano. ¿Cuáles son los beneficios que yo obtengo cuando Dios me adopta? Amén. Búsqueme 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas. Amén. Amén. Una Esta nueva palabra- criatura, Esta hermano. palabra se cumple, hermano. Qué maravilloso. Miren lo que dice Isaías 62. Amén. Yo lo tengo, hermano. Isaías 62, 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. Hermano, Dios nos ha cambiado el nombre. Ya no vamos a ser no va a ser más Juanito el alcohólico, Juanito el drogadicto, sino que es Juanito el hijo de Dios, Juanita el enfermo. Juanito el enfermo, todos los Juanitos que usted vaya a conocer, sino que Juanito ahora, hermano Juan, el hijo de Dios, pues, hermano. Dios nos cambia el nombre. También dice, no me acuerdo en qué versículo, hermano, que vamos a tener un nombre nuevo en los cielos. Un nombre nuevo. En Apocalipsis, no me recuerdo, pero es en el libro Apocalipsis donde dice. Amén. Mire, vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 18 y 19. Amén. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el motivo, maravilloso, mi querido hermano, por qué los evangélicos nos llamamos hermanos. ¿Usted sabía eso? Nos llamamos hermanos, ¿por qué? Porque somos hijos del Señor, nacidos de nuevo en esta nueva naturaleza, y ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que somos, ¿cómo dice? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, donde Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Si usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿qué Amén. somos? Somos hermanos. pues. Somos hermanos. Carnalmente no tenemos ningún tipo de lazo. O a lo mejor sí, vaya atrás en Adán. ¿Ah? No tenemos ningún lazo, pero espiritualmente, si mi hermano nació de nuevo, es hijo de Dios. Y si yo nací de nuevo, soy hijo de Dios. Y es por eso que somos hermanos. Y miren, es fundamental lo que dice el texto. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. O sea, cuando Cristo nos adopta, nos da un acceso a Dios, hermano.
¿Ya? Amén. No necesitamos pagar manda, no necesitamos ir a confesarnos, sacar horas, no necesitamos pedir a Él que hable por mí, no necesitamos nada, hermano. Cristo es el único acceso a Dios. Amén. ¿Ya? No vaya a buscar que no, que me ayuden aquí, no, que me ayude acá. No, hermano. Usted, donde esté, hermano, usted puede tener acceso a Dios. Qué maravilloso, hermano. Tener Amén, acceso a hermano. Dios, pero solo ¿quiénes? Los que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, hermano, el que nos puede dar acceso a Dios. De hecho, la Biblia enseña de que éramos enemigos de Dios antes de conocer a Jesucristo, hermano. Amén. Y Cristo, por su muerte en la cruz, nos reconcilió con Dios y tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. Entonces somos miembros de la familia del Señor, pues, hermano. Qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso. Mire lo que dice 1 Timoteo, hermano, 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, hermano, usted no necesita una figurita de yeso, No, el San aquí, el San allá, San Pancracio. San Expedito. ¿Ya? No necesitamos ninguno de esos santos para yo tener acceso a Dios, hermano. No necesita usted orarle a una virgen. ¿Cierto? Hay mucha gente, hermano, que está La oración hermano. dice, le dicen a la Virgen María, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la muerte de nuestra muerte. La Virgen Amén. María no murió por ¿Ya? nosotros, hermano. Exactamente, pues, hermano. Imagínese, hermano, que usted está enfermo y va al médico y está el doctor ahí, pero usted dice, no, yo quiero atenderme con la mamá del doctor. ¿Usted lo haría o no lo haría? No, porque ella puede ser la mamá del doctor, pero el que sabe medicina es él, y es lo mismo, hermano. Nosotros no tenemos que ir a la persona que nosotros respetamos y creemos que fue una privilegiada de parte de Dios, porque Dios la escogió para que por medio de ella naciera el Salvador. Pero, hermano, el único acceso para llegar a Dios es a través de Cristo. Amén. El único mediador entre los dioses y los hombres es... Jesucristo, hombre. Amén. Jesucristo, hombre, el que dio su vida por amor a nosotros. Amén. O sea, nos da acceso a Dios. Miren lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, la gente no puede entender el amor de Dios, porque no lo ha experimentado, hermano. Y sabe que, hermano, yo he sido bien insistente en que estudiemos la palabra del Señor. Hermano, lea, hermano, ore, hermano, ayune, y sobre todas las cosas, de que aprendamos doctrina, seamos doctrina. Los hermanos que me conocen y que me han escuchado predicar hace años, dicen, ay, hermano, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo soy insistente, hermano, de que aprenda doctrina, aprenda palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra del Señor, Dios me va dando conocimiento de Él. Dice que a través de la palabra de la Escritura es que uno conoce al Señor, por hermano. Amén. Porque dice que la Escritura dan testimonio de Él. O sea, a través de la Escritura es que nosotros conocemos más al Señor. Amén. Y yo le aseguro, hermano, que cuando usted estudie la palabra del Señor, escudriñe la palabra del Señor, va a ir aprendiendo cada día más de cuánto Dios le ama. Amén. De cuánto realmente es el valor de lo que hizo Dios con usted. Así es. ¿Sabe por qué? Porque a medida que va conociendo, uno se va dando cuenta de la condición que tenía antes de conocer al Señor. Porque la palabra de Génesis y Apocalipsis pone la condición del hombre de que no vale nada, de que no sirve para nada, que vive bajo solo sus deleites, que lo único que sirve somos para pecar, que vamos destinados, hermano, a una condenación eterna, porque la condenación eterna existe, hermano. Amén. Existe la condenación eterna. Y que la única esperanza que había para nuestra vida era Cristo el Señor. Conocer al Señor, conocer a Jesucristo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, ¿cierto? Entonces el Señor nos da una nueva naturaleza, nos da un nuevo nombre, nos da acceso a Dios cuando nos adopta. Cuando nos adopta nos da una nueva naturaleza, cuando nos adopta nos da un nuevo nombre, cuando nos adopta nos da un acceso a Dios, y cuando nos adopta experimentamos el amor del Padre.
Amén. recibimos el amor paternal, el amor del Padre. Mire lo que dice Mateo capítulo 6. ¿No tiene Mateo capítulo Amén. 6? Léalo por favor, mi hermano, del versículo 5 en adelante. Amén, dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ya, ¿usted sabe que no se le ora a Jesús? No, Jesús el intercesor que El tenemos. intercesor. No se le ora a Jesús, no se le ora al Espíritu Santo. Al Padre. Se le ora al Padre. Mire, y usted va a ver que aquí constantemente dice, cerra la puerta, ora a tu Padre. Y tu Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Mira, siga leyendo el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Nuevamente hablamos del Padre, ¿cierto? Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que significa la palabra, la frase Padre nuestro que estás en los cielos? Es una demostración de lo que significa la Biblia. Que el Padre, el grande, está ahí en el cielo. Y no está en el cielo, está en los cielos. En los cielos, pues, hermano. Dice la palabra. ¿Ya? Amén. Que el Padre nuestro que estás en los cielos habla que el Padre está allá Y y nosotros estamos acá, pecadores, humillados. Aún. Hermano, hay hartas doctrinas que enseñan que nosotros podemos mandar a Dios. ¿Ya? Amén. Señor, haz esto, Señor, nosotros oramos. Señor, haz este, Señor, tócalo. A este no lo toqué. Así de repente oramos, pues, hermano. Señor, dame esto. Y pero nosotros cuando Cristo empezó a orar, enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, pone una distancia al tiro entre la grandeza de Dios y el pecador. Amén. Y el hombre pecador, pues, hermano. Hermanos, imagínense que yo he visto gente que llegan a hablar con los jefes van a pedir aumento de sueldo. Jefe, ¿sabe lo que pasa? Es que yo necesito hablar con usted. Y todos cohibidos, pues, hermano. Sí. Y cuando hablan con el rey de los cielos, hermano, le dicen, ahora tú toca a este. ¿De qué estamos hablando, pues, hermano? Si con la misma humildad que le hablamos al jefe, con el mismo respeto que le hablamos, no sé, a cualquier autoridad, hermano, tenemos que hablarle al que tiene más autoridad que ellos y más poder que todos ellos, pues, hermano. Que nos puso ellos para Nuestra actuar. oración tiene que ser humilde, hermano. Tiene que ser sincera, tiene que ser de corazón. Y sobre todo reconociendo que el Padre, estás hablando con, no sé si llamarle el ser o la persona más grande que existe, pues. Amén. Estás hablándole al Dios del cielo, al Creador del cielo y del Creador del universo. cielo y de la tierra, Y hermano, que de nosotros todo. tenemos la bendición de decirle, Abba, Abba, Padre. Padre, qué maravilloso. Papá, Padre. Amén. Dice: Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Miren, el versículo antes dice que no tenemos que hacerlo con repeticiones, entonces no es necesario que yo repita esto en una oración. Hay que Pero sacarlo. sí es el modelo. Primero Modelo. se presenta delante de Dios y reconoce su grandeza. Y dice que su nombre es santificado, eso es fundamental, hermano. El nombre de Dios no se puede usar en vano. Después nos dice que venga tu reino, o sea, Cristo ven pronto. Cuando Amén. le pedimos que Él venga a establecer, que Cristo venga pronto. Ven, Señor Hágase Jesús. tu voluntad, o sea, nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios y no la nuestra. El pan de cada día, dános hoy, que es pedirle sustento. Que Él perdone nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mira, imagínense, nosotros le decimos al Señor, Señor, perdona nuestros pecados como yo perdono al hermano, y a veces pedimos perdón a Dios y no perdonamos al hermano. Amén. 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 No nos metas en tentación y líbranos del mal. Y mire, y termina con una glorificación grande reconociendo con quién estaba hablando.
porque tuyo es el poder, Amén. el reino y el poder y la gloria. Nadie merece, nadie es el dueño del reino, nadie es el dueño del poder y nadie es el dueño de la gloria, solamente el Padre que está en los cielos. Amén. Por eso es una demostración que solamente a Él se le debe orar. Porque tuyo es el reino, el poder de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. O sea, Hermoso. recibimos de parte del Señor el privilegio de yo poder orar y conversar con el Padre. Amén. Qué maravilloso. Y concluimos este estudio, hermano, con Juan capítulo 14, que es un texto que a mí me encanta, hermano, que me lo trataba de aprender de memoria, pero lo vamos a leer. Juan 14, 1 hasta el 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Amén. ¿Creéis en Dios? Amén. Creed también en mí. En la casa de mi Padre, que es Padre nuestro también, ¿cierto? Así es. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Cristo nos está preparando un lugar para usted y para mí en la eternidad. Y si me fuere, y os prepararé lugar. O sea, Cristo se fue, Amén. Él ascendió en una nube, ¿cierto? Y dice, Él se fue y Él nos preparó lugar. Nos está preparando un lugar para usted y para mí. Para que diga, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque nosotros somos pertenencia de Él. Porque el Espíritu Santo, exactamente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso Él va a tomar lo que le pertenece. Él no va a tomar a nadie que no haya nacido de nuevo, hermano. Él va a tomar a los que Él dio su vida en la cruz, por hermano. A los que están cubiertos a los que Él le quitó el pecado. Amén. Lo recibieron. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Qué maravilloso pensar y ver que viviremos una eternidad maravillosa En un lugar, hermano, con maravilloso. Cristo. Maravilloso ese lugar, hermano. A mí, hermano, este texto cuando dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O como el que dice en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice, y estaremos siempre con el Señor en nuestra esperanza, en nuestra... Por eso cuando dice estaremos siempre con el Señor, dice, alentados los unos con los otros. Amén. Con estas palabras. Debemos alentarnos, hermano. Dice también, hermano, en Apocalipsis que no hay oscuridad, no hay noche allá en el reino de los cielos, hermano, porque la luz de la gloria del Señor ilumina todo, hermano. Yo tengo una frase que siempre digo, que no sé de dónde, si la escuché o nació de mí, no sé si es repetida o es nueva. Pero hermano, a mí siempre me bendice cuando estudio estos temas o estudio la palabra del Señor o pienso en la eternidad. No solo con las cosas que van a ver, como que la gloria de Dios iluminará ese lugar, de que las calles serán de oro, donde el cordero vivirá al lado del león. Todo eso, hermano, es maravilloso. Pero ¿sabes lo que a mí me bendice también? Eso me bendice. Pero también me bendice saber lo que nos va a ver en el cielo, en la eternidad. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más enfermedad, no va a haber más rencor, no va a haber más orgullo. Todo lo que está aquí en la tierra, hermano. No todo lo que estamos experimentando, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Yo una vez conté un testimonio, una predicación que también hice. Cuando en un sueño el Señor me llevó a su presencia, hermano. Pero un lugar que no se compara aquí en la tierra, hermano. Yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, hermano, donde había una paz, un amor, se sentía una paz, un amor, hermano. Un gozo, hermano. Y todo blanco, una luz blanca y al fondo, impresionante, que era más blanca que la nieve, hermano. Y ese es el lugar, hermano, que yo sé que era la presencia del Señor, pero como le digo, no había tristeza, no había llanto, no había nada, hermano, solamente gozo, paz, amor, hermano. Imagínese que su experiencia hermano, la experimentó en un sueño. Imagínese cuando esto no quería despertar, hermano. Se haga realidad el día que Cristo venga por nosotros y nos lleve a una eternidad con Él. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Es una esperanza de que suene la trompeta y nos vayamos con Él. Así, querido amigo,
querido vecino, tú que has compartido con nosotros en esta tarde, que quizás has escuchado la radio sin conocernos. Queremos decirte de que solo en Cristo hay salvación. Amén. De que en Cristo hay esperanza. Amén. De que un día Cristo nos adoptó, Cristo nos recibió. Perdón, el Padre nos adoptó por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Cuando estábamos perdidos, cuando éramos hijos de perdición, el Padre un día salió a nuestro encuentro a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Su Espíritu Santo nos movió y nos permite el día de hoy disfrutar todas estas bendiciones. Amén. Y Dios tiene un llamado para tu vida. Tú que quizás estás escuchando, puedas tú acercarte a Dios mientras puedas ser hallado. Que no esperes que vengan los días malos, sino que en este tiempo, si Dios está tocando tu corazón, tú te puedas humillar a Él. Amén. Te puedas humillar delante de Él, porque es el Padre el que nos recibe por intermedio de Jesucristo. Amén. El único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Exactamente. Yo crecí en una familia con mucho miedo, con mucho... Mi niñez no fue la que de un joven normal. Y quizás llegó en un momento donde me di cuenta que necesitaba amor. Y cuando conocí a Cristo, puedo decirle que el amor de Cristo fue más fuerte que todo el rencor, la rabia, la pena, la amargura que había en mi corazón. Y pude experimentar lo maravilloso que es poder conocer al Señor. Por eso te dejamos invitado, que te puedas acercar a Cristo en este momento, en este tiempo, mientras Él pueda ser hallado. Amén. Oramos al Señor, mi hermano.